Hola a todos. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre una rúbrica que se elaboró en particular para desarrollar una réplica verbal como modalidad de titulación de la licenciatura en Educación del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Lo que ustedes van a observar en esta rúbrica son los elementos que van a ser evaluados y que además les pueden servir a ustedes como guía para desarrollar esta réplica en el momento que acudan aquí al centro universitario y además pues para que tengan la certeza de lo que va a contener. Vamos a pasar a explicar los elementos de la rúbrica, esperando que sea de suma utilidad e importancia para ustedes. En primer lugar, es importante tomar en cuenta la ortografía. Si ustedes ven, hay tres elementos o tres cantidades que van a ser evaluadas con un 1, un 2 o 3 puntos, en dado caso de que ustedes tengan la cuestión de ortografía adecuadamente. Si no tienen errores en mayúsculas, minúsculas y o acentuación en su documento, pues se les dará 3 puntos. Si hay de 1 a 10 errores, serán 2, y si hay más de 10 errores, se les dará 1 punto. Cabe aclarar que la rúbrica también tiene una columna con 0 puntos, en dado caso que ustedes pues tengan más penalizaciones de las marcadas en cada una de estas columnas. Además de este video, se les proporcionará a ustedes esta rúbrica para que les pueda servir como guía de estudio. El otro punto importante tiene que ver con las citas. Es importante que todas las ideas que ustedes, o la mayoría de las ideas que ustedes expresen en su documento, pues estén citadas. Si hay algo que no sea de ustedes, tiene que estar citado. De lo contrario, es considerado como plagio y será penalizado. Las citas también tienen una calificación de 3, 2 y 1 punto. Estos son elementos más que nada de forma. Pasaremos ahora a otros elementos más de fondo del examen. A ustedes, para la realización de esta réplica, se les va a otorgar un documento guía, un documento base, el cual van a tener que analizar y con base en ese documento van a responder 3 preguntas, ¿sí? Las preguntas tienen una calificación, cada una, de 6, 4 y 2 puntos, que se evalúa en cada columna. Para que ustedes tengan los 6 puntos, tienen que interpretar el documento y argumentar e introducir reflexiones personales sustentadas lógicamente en torno a la pregunta que se les hace. Para que ustedes tengan 4 puntos, pues tendrían que interpretar la fuente y solo haber o escribir algunos argumentos y reflexiones personales. Si no hacen ninguno de estos 2 elementos, pues tendrán una opción que son 2 puntos si solo transcriben o copian la fuente y si hay pocos argumentos y no hay reflexiones personales. Entonces, ustedes revisen bien esta rúbrica porque con base en esto pues responderán las preguntas. Y también, de nuevo les repito, con base en el documento que en el momento del examen se les va a entregar. Estos 3 elementos aplican para la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. Si ustedes aquí los pueden ver, son los mismos elementos que se acaban de comentar. Entonces, nos pasamos a la siguiente parte del examen. Con base en el documento que se les den, ustedes tendrán que elaborar un proyecto de intervención. Cuidado, no es un proyecto de investigación, es un pequeño proyecto de cómo intervenir con base en lo que ustedes aprendieron en la carrera, en la licenciatura y el documento. ¿Qué debe de tener este proyecto de intervención? Recuerden, los pasos que contiene el proyecto de intervención son la parte del diagnóstico y sobre todo la propuesta que ustedes hagan para atender las necesidades en el diagnóstico. Para hacerlo más fácil y más claro para ustedes, dividimos lo que se evaluaría en este proyecto, empezando por el objetivo o los objetivos de la intervención. Tienen un valor también de 6, 4 o 2 puntos.
Vamos a poner en cuadro un poquito esta parte de los objetivos, porque no se alcanza a leer la parte final. Ahí está. Para ser acreedores de los 6 puntos tienen que redactar el objetivo general y que sea congruente con el problema. Claro, con base en el documento y en las necesidades que ustedes detecten. Y además habrá objetivos específicos. Si no escriben esto, si no lo redactan, todavía podrían tener 4 puntos en dado caso que los objetivos generales o el objetivo sea claro, pero haya poca congruencia. Y también que los objetivos específicos no expresen lo que se desea alcanzar. Si tampoco logran escribir esto, habrá otra columna que les dará 2 puntos que dice: el objetivo general es poco claro, con poca congruencia con el problema y no hay objetivos específicos. Pero bueno, si por lo menos ponen un objetivo general, tendrían o serían acreedores a 2 puntos. Y en dado caso, si no hay objetivo ni general ni específico, pues tendrían 0. Aquí les puede ayudar que consulten documentos sobre cómo redactar objetivos. Sí es importante que sepan la estructura para que al momento del examen lo puedan hacer. Otra parte del proyecto de intervención tiene que ver con la planeación. Esta es una parte muy importante del proyecto. Si se fijan, otorga 15, 10 o 5 puntos, dependiendo de cómo lo estructuren. Es importante, recuerden, para establecer un proyecto tienen que tomar en cuenta o elaborar una matriz FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si no recuerdan esta parte, sí sería importante que consulten cómo elaborar y de qué se trata. Para tener 15 puntos tendrán que identificar 2 fortalezas, 2 oportunidades, 2 amenazas y 2 debilidades. Además, plantear cómo mejorar las fortalezas y oportunidades y cómo superar las amenazas y debilidades. Y otra parte importante de la planeación de su proyecto es un cronograma con fechas. Si no tienen todos estos elementos, aún pueden tener un puntaje de 10 si es que identifican por lo menos una fortaleza, una debilidad, una amenaza y una oportunidad. Y también plantean cómo mejorar esas fortalezas y oportunidades detectadas, así como el cronograma con fechas. Si no lo logran y quieren hacerse acreedores de 5 puntos, tendrían que identificar una fortaleza o una oportunidad o una amenaza o una debilidad. Plantear cómo mejorarlas o bueno, no es necesario que lo planteen ni las fortalezas ni las oportunidades ni cómo superar las amenazas y debilidades, simplemente con que las identifique. Pero también que tenga un cronograma, aunque el cronograma pues en esta parte no esté tan bien estructurado, les podría hacer acreedores a 5 puntos. Si no tienen fortalezas ni debilidades y no tienen un cronograma, pues no tendrán puntaje, 0. Esta parte, como les dije, es muy importante, es donde ustedes van a sustentar los elementos de su intervención, su proyecto como tal. Pasando a otra etapa, y para cerrar ya la rúbrica tenemos la evaluación. Recuerden, todo proyecto de intervención debe tener o decir cómo se evaluará. En este caso, pues se debe decir de manera teórica porque no lo han aplicado. ¿Qué debe de contener? Tiene un valor de 6, 4 o 2 puntos. Primero, si quieren tener 6 puntos, deben de nombrar y describir la herramienta de evaluación. Si tienen carencias con la evaluación, también es importante que lean cuáles son las estrategias y herramientas de evaluación y en qué consisten. También explicar 2 beneficios y 2 limitaciones de la herramienta, de la estrategia, en relación con su problemática, con su proyecto. Si no lo logran y quieren hacerse acreedores de 4 puntos, tendrían que nombrar y describir una herramienta y solo explicar un beneficio y una limitación. O sea, ya no 2, sino solo 1. Si tampoco lo logran, para tener 2 puntos tendrán que nombrar, aquí sí es nombrar solo una herramienta o una técnica y explicar pues el beneficio o la limitación de esta herramienta. De lo contrario,
Si no nombran la herramienta o técnica, pues no serán acreedores a puntaje alguno y tendrán 0. Finalmente, es muy importante hacerles mención del puntaje total de la rúbrica. Si se suman las cantidades mayores que ustedes pueden obtener, les da un total de 72 puntos, que es el puntaje total. Si desean aprobar o si se quiere aprobar la rúbrica y con ello que se opte como modalidad de titulación y que ustedes puedan iniciar los trámites para la titulación, tendrán que obtener por lo menos 44 puntos. Si hacemos una regla de 3, tomando en cuenta que 72 puntos equivale al 100%, 44 puntos equivale a 60, a un porcentaje un poco mayor del 60, que es 61%. Quiere decir que con un 60.5, 61 en promedio, redondeando los decimales, ustedes aprobarán la réplica. Con base en esta rúbrica, los profesores de la licenciatura en educación y los profesores del comité de titulación confiamos en que les será de utilidad, será una guía que les permita tener claridad de lo que va a contener el examen, la réplica, y además les dará a ustedes certeza de lo que se va a evaluar. Y obviamente, bueno, tomando en cuenta los puntajes, pues ustedes podrán ir sabiendo, ¿no?, cuántos puntos llevan o cuántos posibles puntos pueden obtener al momento de que estén elaborando el examen. No me queda más que despedir y nuevamente esperando que haya sido de utilidad esta aportación, este documento, este video. Gracias.